Economía y sociedad, por Max Weber. 104. Primera parte. Teoría de las categorías sociológicas. 3. Los tipos de dominación. 8. Colegialidad y división de poderes. 15. Colegialidad y división de poderes 4. En los estados de masas no es posible dirigir colegiadamente de un modo efectivo ni una política exterior homogénea y enérgica, ni tampoco la política interna. La dictadura del proletariado mostró que para los fines de la socialización se requería un dictador mantenido por la confianza de las masas. Ahora bien, este tipo de dirigente es el que no puede soportar no ya esas masas que le prestan confianza y apoyo, sino los miembros de parlamentos y consejos. En esto no hay la menor diferencia, que, proviniendo de las masas, benefician sin embargo de esa situación. El dictador apareció en Rusia apoyado por el poder militar y por los intereses solidarios de los nuevos campesinos favorecidos por la expropiación. En lo que sigue se añaden algunas observaciones que en parte resumen y en parte completan lo anterior. La colegialidad ha tenido históricamente un doble sentido. Inciso A. Investidura múltiple de un mismo cargo o varios cargos que concurren entre sí por la misma competencia, con derecho de veto recíproco. Se trata entonces de conseguir una división técnica de poderes con el fin de aminorar la dominación. Ese sentido tuvo la colegialidad sobre todo en la magistratura romana, cuyo sentido más importante era hacer posible la intercesión extraña a todo acto de imperio del par potestas, debilitando de esa manera la dominación de cada magistrado singular. Pero todo magistrado queda como magistrado único, solo que repetido en muchos ejemplares. Inciso B. Formación colegial de la voluntad. En este caso, la producción legítima de un mandato solo es posible por la cooperación de varios, bien según el principio de unanimidad, bien según el principio mayoritario. Este es el concepto de colegialidad característicamente moderno, aunque no era desconocido de los antiguos. Esta especie de colegialidad puede ser 1. Colegialidad de la dirección suprema, o sea, de la soberanía misma. 2. Colegialidad de magistraturas ejecutivas. 3. Colegialidad de magistraturas consultivas. 1. La colegialidad de dirección puede tener su fundamento alfa en el hecho de que la asociación de dominación correspondiente descansa en un proceso de comunización o socialización de varias asociaciones de dominación autocéfala, y todas exigen una participación en el poder resultante. Sinoiquismo de los antiguos, con sus magistraturas consultivas colegiadas según estirpes, fratrias y filias. La asociación medieval de linajes, con su consejo de familias, cuyos miembros se repartían entre ellas, la asociación medieval de los gremios, de los mercadanza, con el consejo de ancianos o de delegados gremiales, el consejo federal. En los modernos estados federales, la colegialidad de hecho de los ministerios o colegios gobernativos sostenidos por coalición de partidos. Esto último se da en forma extrema en caso de reparto del poder según el sistema proporcional, como ocurre en Suiza de un modo creciente. La colegialidad entonces es un caso especial del principio de representación estamental o cantonal o beta, en la ausencia de un jefe, por causa de los celos de los concurrentes a la jefatura o por esfuerzos de los dominados por aminorar la dominación de uno solo. En la mayoría de las revoluciones, y con una mezcla de estos motivos, aparece como Comité de Salud Pública o como Consejo de los Comisarios del Pueblo. El último de los citados motivos ha constituido casi siempre en la administración normal de los tiempos de paz el fundamento de la decisión en favor de la colegialidad de dirección, o sea, la aversión contra el hombre fuerte único. Así, en Suiza y por ejemplo en la nueva Constitución de Baden, soporte de esa aversión fueron esta vez los socialistas, que sacrificaron la unificación rígida de la administración, absolutamente necesaria para la tarea de la socialización, a su preocupación por los monarcas electivos. En este caso, fue decisiva particularmente la disposición de la burocracia sindical del partido y la municipal, contraria a la existencia de una jefatura.
Gamma. En el carácter estamental y honorario de la capa social, que es la decisiva cuando se trata de ocupar la dirección y que posee así su monopolio, o sea, como producto de una dominación aristocrático-estamental. Toda capa estamentalmente privilegiada teme la existencia de una jefatura apoyada en la devoción emotiva de las masas, tanto por lo menos como puede temer la existencia de una democracia sin jefes. Se incluyen aquí la dominación senatorial y los intentos de gobernar por medio de corporaciones cerradas con carácter de consejos, así como la Constitución veneciana y otras semejantes. O delta, en la lucha de los monarcas contra la expropiación creciente realizada por la burocracia profesional. La organización administrativa moderna comienza en los estados occidentales en las instancias gubernativas superiores, que toman la forma de magistraturas colegiadas. Por lo demás también ocurre en forma semejante en los estados patrimoniales de Oriente, que en este punto tuvieron el valor de modelos: China, Persia, Califato, Imperio Turco. El príncipe no solo teme la situación de poder de carácter individual, sino que espera, ante todo, tener la decisión en sus manos sirviéndose del sistema de votaciones y contravotaciones propio de un colegio. Por otra parte, consciente de su diletantismo cada vez más inevitable, confía también por ese medio en poder conservar mejor la necesaria visión de conjunto sin necesidad de abdicar de sus prerrogativas en favor de funcionarios individuales. La función de las magistraturas supremas fue al principio algo intermedio entre los colegios consultivos y los decisorios. El poder del príncipe fue, sin embargo, quebrantado inmediatamente en materia de finanzas por los funcionarios técnicos en vista de los efectos irracionales de ese poder. Así, en la reforma del emperador Maximiliano, viéndose el príncipe obligado a ceder en este caso por motivos imperiosos. Épsilon. En el deseo de equilibrar por medio de un consejo colegiado la orientación de los expertos y los intereses divergentes materiales y personales, o sea, en el deseo de facilitar un compromiso. Así especialmente en la dirección de la administración municipal, pues por una parte tiene ante sí problemas que por su carácter local pueden ser vistos en su conjunto, pero de carácter muy técnico, y por otra suelen descansar en gran medida, por su naturaleza misma, en el compromiso de intereses materiales, durante el tiempo por lo menos en que las masas se someten a la dominación de las capas privilegiadas por la propiedad y la educación. La colegialidad de los ministerios tiene técnicamente fundamentos semejantes. Cuando ésta falló, por ejemplo en Rusia, y menos característicamente en el Imperio Alemán del viejo régimen, no pudo crearse una solidaridad efectiva de los puestos de mando, observándose, al contrario, una enconada lucha de sátrapas por los resortes del gobierno. Los motivos expuestos en alfa, gamma y delta son de carácter puramente histórico. En las asociaciones de masas, sean estados o grandes ciudades, el desarrollo moderno de la dominación burocrática ha traído por todas partes una debilitación de la colegialidad en la dirección efectiva. Pues la colegialidad aminora inevitablemente 1. La prontitud en las decisiones. 2. La unidad de la jefatura. 3. La responsabilidad precisa de los individuos. 4. La actuación sin contemplaciones frente al exterior y el mantenimiento de la disciplina en el interior. Por tanto, la colegialidad, aún ahí donde subsistía, se ha debilitado por doquier en los estados de masas, con participación de éstas en la alta política en favor de la posición prominente de un jefe, líder, presidente del Consejo de Ministros. Aún también por motivos económicos y tecnológicos que luego se examinarán. En casi todas las grandes asociaciones patrimoniales y cabalmente en las rigurosamente sultanistas, triunfó siempre la necesidad de una personalidad directiva, gran visir al lado del príncipe, en la medida en que el régimen de favoritos no procuraba el correspondiente sucedáneo. Una persona tenía que ser responsable. El príncipe, empero, era legalmente irresponsable. 2. La colegialidad de magistraturas ejecutivas se proponía apoyar la objetividad y sobre todo la integridad de la administración,
y debilitar en ese sentido el poder de los particulares. Por los mismos motivos que en la dirección ha cedido el paso por todas partes a la superioridad técnica de la monocracia, así en Prusia en los gobiernos. 3. La colegialidad de las magistraturas solo consultivas ha existido en todas las épocas y existirá en todo tiempo, siendo muy importante en la evolución histórica, como en su lugar se alude, especialmente en aquellos casos en que la consulta de los magistrados o de los príncipes era decisiva de hecho en virtud de su situación de poder. No requiere, sin embargo, un examen en esta enumeración. Por colegialidad se ha entendido aquí siempre colegialidad de dominación, o sea, de magistraturas que administraban ellas mismas o influían de un modo inmediato, aconsejando en la administración. No corresponde aquí, como ya se indicó en el texto, la actividad de las asambleas estamentales o parlamentarias. Solo la colegialidad ha llevado históricamente a su pleno desarrollo el concepto de magistratura, porque siempre estuvo unida a la separación entre la oficina y el hogar, de sus titulares, entre los empleados en un cargo de carácter público y los de carácter privado, entre los medios administrativos y el patrimonio privado. Por tanto, no es casualidad que la moderna historia de la administración occidental comience con el desarrollo de las magistraturas colegiadas de funcionarios profesionales, como también lo hizo, aunque de otra forma, todo orden estable de las asociaciones políticas, sean patrimoniales, estamentales, feudales u otras tradicionales. Solo las corporaciones colegiadas de funcionarios, eventualmente trabadas entre sí en forma solidaria, pudieron en particular llevar a cabo lentamente la expropiación política de los príncipes occidentales, el carácter diletante de los cuales aumentaba de día en día. En los casos de funcionarios individuales, la obediencia personal hubiera superado, caeteris paribus, más fácilmente la peliaguda resistencia ante las órdenes irracionales del príncipe. Cuando el príncipe hubo de reconocer como inevitable la transición a la economía regida por funcionarios técnicos, buscó regularmente construir el sistema colegial consultivo, sistema de consejos de Estado, con su juego de votaciones y contravotaciones como un medio de continuar siendo el dueño, no obstante su diletantismo. Solo después del triunfo definitivo e irrevocable de la burocracia racional, apareció triunfante, especialmente frente al Parlamento, la necesidad de una solidaridad monocráticamente conducida por los presidentes del Consejo de Ministros, protegida por los príncipes y protegiéndole a él, y con ello la tendencia general de la administración a la monocracia y la burocracia. 1. ¿Puede uno formarse una idea clara de la significación de la colegialidad en la cuna de la administración moderna en las luchas de las autoridades financieras creadas por el emperador Maximiliano en un caso de necesidad extrema, el peligro turco, contra su costumbre de otorgar a sus espaldas y ad hoc, con su humor, asignaciones y títulos hipotecarios? La expropiación del príncipe comenzó en el problema de la hacienda, pues fue aquí donde por primera vez se mostró como políticamente inexperto, diletante. Primero en las signore italianas con su contabilidad comercialmente ordenada, luego en los estados franco-borgoñones y luego en los alemanes, e independientemente de estos entre los normandos de Sicilia y en Inglaterra. En Oriente han obtenido un papel semejante los divanes, en China los yamen, en Japón la institución del bakafu, solo que por carencias de funcionarios racionalmente preparados y por razón obligados a acudir a los conocimientos empíricos de los funcionarios más viejos, sin llegar a la burocratización. En Roma, el Senado. 2. La colegialidad jugó en la separación del hogar y la oficina un papel semejante al que tuvieron las grandes compañías mercantiles en la separación de hacienda y negocio, patrimonio y capital.